Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y enos aquí un día más para practicar la lección divina, lectura orante de la palabra. Te pido que tengas a la mano tu Biblia, un cuaderno, un lápiz y busques un lugar tranquilo en donde nada te pueda interrumpir en los próximos 30 minutos aproximadamente que va a durar esta lección divina. Le doy la bienvenida a todos aquellos que a diario comparten conmigo esta lectura orante de la palabra, que me han dejado sus comentarios, que se animan y perseveran día a día y se esfuerzan por acercarse a la palabra. Les felicito y les animo a seguir adelante. Y les doy la bienvenida a aquellos que por primera vez están sintonizando este video, que lo encontraron por allí o alguien se los pasó y lo están viendo por primera vez. Te doy la bienvenida y te invito a que te quedes hasta el final del video para que experimentes completamente paso a paso cómo se realiza la lección divina. Te voy a ir explicando paso a paso cómo irla realizando, te voy a poner ejemplos y al final, si te ha gustado, te voy a dejar el enlace para que puedas hacer a su vez el curso completo de lección divina que tengo aquí en el canal totalmente gratuito. Entonces, vamos a comenzar. Les invito a que apoyen este material con un me gusta, con un dedito arriba. ¿Para qué? Para que la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas y también comparte este material entre tus contactos, tus seres queridos, familiares, en tus redes sociales, de manera que esto pueda llegar a muchas más personas. Recordemos que la palabra de Dios eh, es importante que nosotros como católicos nos acerquemos a la palabra de Dios y muchos de nosotros le tenemos miedo porque no la entendemos. Nos ponemos barreras entre la palabra y nosotros y pensamos que eso es solo para curas y para monjas. No, hermanos y hermanas, la invitación es para todo el pueblo de Dios, para nosotros los laicos también, acercarnos a la palabra, eso sí, reflexionarla a la luz de lo que nos enseña la Iglesia. Y para eso tenemos las notas marginales que están en nuestra Biblia católica. Entonces, dispongámonos. Te voy a ir acompañando y poco a poco vas a ir tomando confianza en esta práctica. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a orar conmigo al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 41 al 50. Vamos a leer en voz alta. Te invito a que me acompañes en esta primera lectura que vamos a hacer del texto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo,
pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Bien, y en este primer paso de la lección divina, luego de haber leído por primera vez el texto, te invito a que contestemos esta pregunta: ¿qué dice el texto? Y esto nos lleva a hacer una reflexión y a detallar lo que hemos leído. El detalle nos lleva a percibir cuáles son los personajes, em, cuál es el contexto, de qué están hablando. De esta manera detallo tan bien el texto que podría contarlo con mis propias palabras. Allí te habrás dado cuenta que comienzas a comprender y a retener lo que el texto dice. Entonces, lo recomendable aquí es leerlo 2 y 3 veces hasta que pueda retener los detalles del texto y contarlo con mis propias palabras, ¿no? El texto dice tal cosa, tal cosa. Entonces, voy a ir haciéndolo contigo, vamos a ir identificando todos los detalles de este texto para que luego estos detalles nos lleven a la meditación. Comencemos. En primer lugar, debemos precisar que en el texto de hoy los personajes que aparecen en primer plano son Jesús y sus discípulos. Jesús nuevamente está dándole enseñanzas a sus discípulos y les está prácticamente dando una clase magistral. ¿Y sobre qué está hablando Jesús? Vamos a los detalles. Fíjense que el Evangelio de hoy presenta algunos consejos de Jesús sobre la relación entre los adultos con los pequeños y los excluidos, ¿sí? Recordemos en aquella época, en aquel tiempo, mucha gente pequeña era excluida y marginada, igual que los enfermos y las mujeres. Ellos no podían participar y muchos, por esa razón, perdían la fe. El texto que vamos a meditar tiene algunas afirmaciones extrañas que, si se toman al pie de la letra, causan perplejidad en la gente. Por ejemplo, vamos al versículo 41. Dice el versículo 41, nos habla de un vaso de agua, será recompensado. El que da un vaso de agua a uno de los míos será recompensado, dice Jesús. Aquí se inserta una frase suelta de Jesús. En verdad les digo, cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de los míos, son de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Entonces hay dos pensamientos aquí. Cualquiera que les dé un vaso de agua. Jesús está yendo a Jerusalén para entregar su vida. Y esto simboliza como un gesto de gran entrega, pero no olvida eh, los gestos pequeños. Es decir, Jesús va a Jerusalén para entregar su vida y eso es el gesto de entrega mayor. Pero Él quiere señalar los gestos pequeños que la gente puede expresar, ¿no? En este caso, el dar un vaso de agua. Jesús no olvida estos gestos pequeños que suceden en el diario vivir de cada uno de nosotros. Un vaso de agua,
una acogida, una limosna, un abrazo, un beso. Son tantos gestos que pueden mostrar nuestro afecto, nuestra solidaridad, nuestro amor. Quien desprecia el ladrillo no construye nunca una casa. Entonces, el segundo pensamiento que Jesús resalta ahí es porque son de los míos, porque son de Cristo. El que les dé un vaso de agua, porque son de los míos, son de Cristo. Entonces Jesús se identifica con los suyos como medida de protección. ¿Cómo protege Jesús a los que son de Él? Y se identifica con sus discípulos, con cada uno de ellos. Pertenecer a Él significa que tenemos mucho valor. Los discípulos les estaba dando a entender a sus discípulos que pertenecer a Cristo, ser de Cristo, tenía mucho valor, porque el hecho que le dieran un poco de agua, eso ameritaba una recompensa muy grande, porque era un gesto de amor hacia los suyos, a los que Jesús amaba. Y sigue amando hoy en día, pero lo vemos reflejado allí en esos discípulos. Versículo 42. Y habla del escándalo para los pequeños. Escándalo, literalmente es la piedra por el camino, piedra en el zapato. Es aquello que desvía a una persona del buen camino. Escandalizar a los pequeños es ser motivo por el cual los pequeños se desvían del camino y pierden la fe en Dios. Quien hace esto recibe una sentencia. ¿Cuál es la sentencia que dice la lectura? Le pondrán al cuello una piedra de molino y será echado al mar. Pero ¿por qué tanta severidad? ¿Por qué Jesús se identifica con los pequeños? Quien hace algo a ellos, se lo hace a Jesús. Hoy en el mundo entero los pequeños son los pobres, y muchos de ellos se están yendo de las iglesias tradicionales. Cada año solamente en América Latina casi hay 3 millones de personas que migran hacia otras iglesias porque no consiguen creer en lo que profesamos en nuestra iglesia. Todavía nos falta mucho que aprender de la manera como Jesús actuaba. ¿Por qué será? ¿Hasta dónde tenemos la culpa de que muchos hermanos nuestros se vayan de la Iglesia Católica? ¿Merecemos al cuello la piedra de molino? Versículo 43 al 48. Aparece la expresión un poco fuerte, cortar la mano, el pie y arrancar el ojo. Jesús manda a la persona que se arranque la mano, el pie y el ojo en caso de que fueran motivo de escándalo. Dice, es mejor entrar en la vida o en el reino con un pie, con una mano o sin ojo, ¿verdad? Que entrar en el infierno con 2 pies, 2 manos y 2 ojos. Estas frases no pueden tomarse al pie de la letra, por supuesto. Significan que una persona tiene que ser radical en la opción por Dios y por el Evangelio. Esta frase marca la radicalidad que tiene que tener un discípulo. Significa que una persona tiene que ser radical en su opción por Dios y por el Evangelio. La expresión Gaena, infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, es una imagen para indicar la situación de la persona que se queda sin Dios. La Gaena era el nombre de un valle cerca de Jerusalén donde se tiraba la basura de la ciudad.
y donde siempre había un fuego que quemaba la basura. Por eso se le da el nombre de Gaena o infierno. Este lugar era nauseabundo y para la gente era un símbolo de la situación de una persona que dejaba de participar en el reino de Dios. Fíjense qué interesante esta comparación. Eh, Aquí descubrimos de dónde está el origen de esa palabra Gaena o infierno. Era de allí, de ese sitio, de ese valle de Jerusalén, donde se tiraba la basura de la ciudad y era quemada. Por tanto, siempre en ese sitio había mal olor y habían llamas. ¿M? Luego, versículos 49 hasta el 50, Jesús habla de la sal y de la paz. Estos dos versículos ayudan a entender las palabras severas sobre el escándalo. Y dice Jesús, tengan sal en ustedes y tengan paz unos con otros. Una comunidad en la cual se vive en paz unos con otros es como un poco de sal que da gusto a toda la comida. La convivencia pacífica y fraterna en la comunidad es la sal que da gusto a la vida de la gente en el barrio. Es un signo del reino, una revelación de la buena noticia de Dios. Estamos siendo sal, sal que no da gusto. Sal que no da gusto no sirve para nada. Entonces Jesús acoge y defiende a los pequeños. Varias veces Jesús insiste en la acogida que hay que dar a los pequeños y dice, quien acoge a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me acoge. Quien da un vaso de agua a uno de estos pequeños no perderá su recompensa. Él pide que no se desprecien los pequeños. En el juicio final, los justos serán recibidos porque dieron de comer a uno de esos pequeñuelos. Si Jesús insiste tanto en la acogida que hay que dar a los pequeños, es porque había probablemente mucha gente que no era acogida. De hecho, muchas mujeres, muchos niños no contaban, eran despreciados, silenciados. Hasta los apóstoles impedían que llegasen cerca de Jesús. Entonces, en nombre de la ley de Dios mal interpretada por las autoridades de la época, mucha buena gente era excluida. En vez de acoger a los excluidos, la ley era usada para legitimar la exclusión. En los evangelios, la expresión pequeños en griego se dice alachistoi y a veces indica niños, otras veces indica los sectores excluidos de la sociedad. No es fácil discernir a veces lo que es pequeño en un evangelio y lo que es niños en otro, porque los niños pertenecían a la categoría de los pequeños, de los excluidos. Además de esto, no siempre es fácil discernir entre lo que viene del tiempo de Jesús y lo que viene del tiempo de las comunidades para las cuales los evangelios fueron escritos. Aún así, lo que resulta claro es el contexto de la exclusión que estaba presente en la época y la imagen de las primeras comunidades conservaron y la imagen que esas primeras comunidades conservaron de Jesús. Jesús le pone, él siempre se pone del lado de los pequeños, de los excluidos y siempre ha asumido su defensa. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Y ahora preguntamos, ¿qué me dice el texto? ¿Cómo esto que he reflexionado, estos detalles que he subrayado en la lectura, me tocan a mí, me tocan a mi vida? Me llaman a una reflexión y a una revisión de lo que yo estoy haciendo como discípula, como cristiana. Entonces, voy a compartirte algunos detalles que he utilizado para mi meditación
esperando que tú también esto te sirva para tu propia meditación personal. Pon atención, comencemos. Y antes de entrar a estos 3 puntos que te he compartido aquí abajo, que quiero en primer lugar hacer referencia a la parte más impactante de la lectura, el escándalo. El escándalo dentro de esta lectura se presenta como un obstáculo para los pequeños que creen, a los cuales Jesús quiere proteger. Lo primero que sugiere el texto es que se trata de niños, pero en la Biblia se entiende también por pequeños a los miembros más débiles de la comunidad, los miembros más susceptibles, eh, aquellos que pueden ser fácilmente inducidos al mal por el comportamiento inmoral de los demás cristianos, considerados como personas fuertes, personas con conocimiento. Entonces, Jesús se muestra especialmente duro con los actores de los escándalos que inducen al mal a estos pequeños y ponen obstáculos a su crecimiento espiritual. La importancia que Jesús concede al escándalo se desprende de los ejemplos que aduce. En la práctica viene a decir que es mucho más grave el escándalo que tirarse al mar con una rueda de molino atada al cuello. Imagínense lo importante y lo delicado que es un escándalo. Más sorprendentes son las referencias a los miembros del propio cuerpo. Se refiere a 3 miembros sumamente importantes: las manos para trabajar, los pies para moverse y los ojos para ver. La radicalidad de estos verbos, córtatelo, arráncatelo, es suficientemente expresivo para revelar la gravedad. Se trata ciertamente de expresiones hiperbólicas, pero eso no disminuye en nada la importancia que Jesús concede al escándalo. Entonces, quería eh, precisarles esto del escándalo porque es algo muy grave. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con eh, el mal que podemos hacer a través de una palabra, a través de una actuación, a través de un mal ejemplo a uno de estos débiles de la comunidad, eh, bien sea personas con poca fe, niños, jóvenes, ancianos. Jesús no es flexible con ese daño que se le pueda hacer a esas personas. Y eso debemos tomarlo muy en cuenta para que midamos nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces vamos al primer punto: recompensa por la bondad. Jesús habla allí de la recompensa que se le da por cualquier acto de bondad, por pequeño que sea, realizado en su nombre a alguien que, que sea de él, ¿no? Jesús nos asegura que cualquier acto de bondad, por pequeño que sea, realizado por él y para él, será recompensado. Ahora preguntémonos tú y yo, ¿qué significa esto para mí? ¿Cómo puedo practicar la bondad en mi vida diaria? ¿Cuántos actos de bondad he dejado pasar de largo, incluyendo a gente de mi propia familia, a gente que está allí a mi lado, que muchas veces no atiendo, algún enfermo que está en la casa? Entonces, prestemos atención a esto que nos subraya Jesús: bondad, actos de bondad.
son muy bien vistos a los ojos de Jesús. Segundo, la gravedad del pecado. Volvemos sobre las palabras cortar la mano, cortar el pie y sacar el ojo. Son fuertes y simbólicas, pero nos advierten a nosotros, discípulos de Jesús, cristianos, sobre la gravedad del pecado y la necesidad de evitarlo a toda costa. Eso significa radicalidad. Entonces, hermanos y hermanas, preguntémonos, ¿cómo estoy yo en cuanto a rechazar con radicalidad lo que le desagrada a Dios? Reconozco en mi vida que eran aquellas áreas de pecado donde me puedo perder. He tomado medidas concretas para alejarme de la tentación y vivir íntegramente mi fe cristiana. Tercer aspecto, la importancia de la paz. Y aquí, bueno, de la paz y de la sal les coloqué yo allí, ¿verdad? Entonces veamos, Jesús nos insta a tener sal en nosotros y estar en paz con los demás. La sal simboliza la pureza, la preservación, preservarse. ¿m? Buscar preservarse del pecado. Y la paz es un don precioso, es decir, donde hay un cristiano, buscar ser instrumento de paz, no ser instrumento de división ni instrumento de discordia. Debemos buscar la paz. Entonces, preguntémonos tú y yo, ¿he buscado la paz en mis relaciones con los demás? ¿Perdono fácilmente? ¿Me reconcilio? ¿Construyo puentes en lugar de muros? ¿Cultivo la paz a través de la oración y la meditación? ¿Cultivo la paz en mí? Meditemos profundamente esto porque es serio, es una materia seria para Jesús. Sigamos. Tercer paso de la lección divina, la oración. Y en este momento vamos a responderle al Señor con una oración. Esa oración que nos sale del corazón, que proviene de lo que hemos meditado y le contestamos al Señor. Voy en este momento a compartirte la oración que yo he escogido. Esta no la he hecho yo. Me ha nacido buscarla porque mientras meditaba estas líneas del Evangelio, me sonaba a esta oración que a mí me encanta y te la voy a compartir. Luego quiero que hagas tu propia oración, la anotes en tu cuaderno espiritual, así como que has anotado todos estos detalles. Espero que hayas tomado nota de todos esos detalles en el cuaderno. Anota tu oración y también haz la, compártela abajo en la casilla de comentarios, aquí abajo en el video. ¿Para qué? Para que compartamos, el compartir, el ser comunidad. Jesús insistía mucho en eso, en compartir, en ser comunidad. Uno no se salva solo, uno se salva en comunidad. Entonces, aquí estamos haciendo comunidad y cuando vamos a nuestras parroquias y también compartimos lo que hemos aprendido aquí, también hacemos comunidad en nuestras parroquias. Eso es lo importante, compartir. Entonces te invito a que dejes tu comentario. Oremos. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde hay desesperación, ponga yo esperanza.
Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde hay tristeza, ponga yo alegría. Señor, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dándose como se recibe, olvidándose de sí como se encuentra uno mismo, es perdonando como se es perdonado, y es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. San Francisco de Asís. Cuarto paso de la lección divina, la contemplación. ¿Qué me hace sentir y ver este texto? Y es momento de quedarnos en silencio, es momento de contemplar, es momento de repasar interiormente lo que esta lectura ha movido dentro de mí. Deja que la palabra te mueva, que la palabra te interpele y déjate envolver por ese amor de Dios que todo lo quiere restaurar dentro de ti. Nadie es tan malo que es apartado por el Señor. Todos tenemos la oportunidad de que su misericordia nos abrace. Así que siéntete abrazado y acompañado por su misericordia, a pesar de tus errores, a pesar de lo que has descubierto hoy que esta lectura te ha señalado como te has equivocado, mira lo que has hecho. Hay esperanza, hay misericordia en nuestro Señor. Entonces quedémonos un momento en silencio y luego continuamos. Quinto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Y hemos llegado ya al final de esta lección divina. No podemos abandonar la meditación de la palabra, esta lección divina, la lectura orante, sin hacer un propósito. Y ese propósito nos debe llevar a un cambio de vida. Probablemente tú no creas que puedas cambiar, pero el Señor sí cree en ti. Y el Señor está esperando que tú y yo le pidamos su gracia para que en nosotros se obre ese cambio. Que se me hace muy difícil, que siempre me he propuesto cambiar y no lo logro. Con la gracia de Dios, probablemente te has propuesto cambiar como el que se propone cumplir una dieta o hacer ejercicios y sabemos que lo hacemos 2 días y al tercer día ya andamos fallando. Es pedir su gracia. Nosotros estamos aquí perseverando por gracia de Dios. Yo estoy perseverando a través de estos videos porque Dios me da su gracia, porque humanamente yo soy un ser humano débil, soy un ser humano que tiene sus fallas y por tanto es fácil que yo pueda fallar y, y abandonar, pero la gracia de Dios nos sostiene. Es Dios el que hace la obra. Entonces, hermano y hermana, te invito a que pongamos en acción lo que hemos hoy meditado. Por ejemplo, Jesús nos dijo hoy que es inevitable que sucedan escándalos, ¿verdad? Pero el que sea inevitable no justifica que existan los escándalos. Hay un escándalo que deben seguir provocando a la sociedad actual. El escándalo que provocó Jesús con su vida, con la buena noticia que anunció, con su entrega generosa hasta dar la vida por los demás con la resurrección. Todavía Jesús para muchos es un escándalo. El que nosotros anunciemos el Evangelio para muchos es un escándalo. El que estemos en las redes sociales anunciando la buena noticia para muchos es un escándalo, pero es un escándalo porque lo ven como una exageración de fanáticos, ¿sí? Sin embargo, nosotros, sus discípulos,
tenemos que preguntarnos, ¿estamos provocando escándalo ante los hombres y mujeres de hoy por nuestro estilo de vida, por nuestro servicio generoso a los demás, hasta jugarnos la vida por ellos, por nuestra lucha contra las injusticias? Y a pesar de los riesgos que esto conlleva, provocamos escándalo. Dichoso es el escándalo que estemos propiciando a través de anunciar la buena noticia. Existen otros tipos de escándalos, hermanos, que debemos eliminar de nuestro comportamiento. Esos escándalos sí son peligrosos. Eliminar de nuestro comportamiento personal y comunitario. Entre ellos tenemos la colaboración con los corruptos, el silencio ante las injusticias, las cobardías ante la explotación de los humildes por parte de los poderosos. Tampoco podemos ser motivo de escándalo para los débiles, induciéndoles al mal. Pablo nos exhorta, procure no provocar tropiezo o caída de tu hermano, que no se pierda por culpa tuya. Un hermano que por el que Cristo murió es tu responsabilidad. En todo caso, no seamos objeto de escándalo ni para los paganos, ni para la iglesia de Dios, ni para los judíos. Entonces, ese es el primer propósito, cuidarnos de esos escándalos. Y lo que hemos meditado, buscar las oportunidades para realizar actos de bondad, eso puede ser un propósito, incluso los más simples, hasta un vaso de agua, una palabra amable, una sonrisa, pueden marcar la diferencia. Luego, otro propósito, examinar mi vida y reconocer aquellas áreas donde el pecado puede tener poder sobre mí. Y entonces debo tomar medidas concretas para alejarme de las tentaciones y vivir en integridad. Eso se llama ser radical. Y por último, buscar la paz en las relaciones con los demás. Ese es el otro propósito. Perdonar, reconciliarme, construir puentes, cultivar la paz interior a través de la oración y la meditación. Esos son los propósitos, hermanos y hermanas. Ahí te los dejo. Tú puedes agregar otros propósitos personales. Esos son los que yo te aporto. Amén. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda que si te ha gustado el video y te ha parecido importante, de gran utilidad para tu vida espiritual, no te quedes con esto. Compártelo en tus redes sociales, entre tus amistades y familiares. Apóyame con un me gusta. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones si no lo has hecho y también comenta. Es importantísimo el comentario, por lo que yo te estoy diciendo de hacer comunidad. Hagamos una comunidad fuerte aquí en YouTube. Si necesitas oración, pídela en los comentarios. Si tienes alguna pregunta, hazla en los comentarios. Eh, si quieres compartir tu oración, tu reflexión, hazla en el comentario. Te aseguro que muchos, no nada más yo, muchos estamos leyendo los comentarios. Entonces, formemos comunidad. Gracias a todos aquellos que ya lo están haciendo, que están dejando sus saludos, no nada más a mí, a todos. Saludos, hermanos, qué bonito que ya nos sintamos comunidad. Bien, para los que por primera vez están viendo el video y andaban buscando algo sobre la lección divina y les ha gustado esta práctica, les dejo abajo en la casilla de descripciones, es decir, debajo del título del video, abres la pestañita que está justamente ahí debajo, abres la pestaña y ahí aparece un enlace que dice curso completo de lección divina totalmente gratuito y luego también conseguirás la lectura continuada de la Biblia, de la primera carta de Juan y de Lucas, que son las que tengo ya grabadas aquí en el canal. Entra en el enlace del curso de Biblia, conseguirás 6 videos, de los cuales
los puedes hacer poco a poco y entenderás y encontrarás allí todos los basamentos teóricos de este camino de oración. Gracias a todos, bienvenidos a los nuevos, recuerden suscribirse. Nos encomendamos a nuestra Madre y también encomendamos a nuestro querido Papa Francisco. Les he ya publicado el mensaje de Cuaresma, no te lo pierdas, aquí te lo voy a dejar como un enlace también para que entres y escuches el mensaje de Cuaresma y tomes nota para hacer tus propósitos cuaresmales. Nos encomendamos a nuestra Madre, Divina Pastora. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Cuida de todos nosotros, cuida del Papa Francisco. Divina Pastora de las almas, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Recuerda visitar el Santísimo hoy, jueves eucarístico. Dios te bendiga.